Hoy vamos a estar hablando de una promesa grande. Y cuando nosotros analizamos por qué estamos viniendo a la iglesia y por qué buscamos de Dios y por qué nos interesa indagar en conocer tanto la palabra de Dios, entonces encontramos que nuestra vida cobra un sentido de dirección y nos damos cuenta que todo en la vida tiene un propósito. Y que todo en la vida se cumple a base de ciclos y los ciclos tienen un propósito y el propósito está en Dios, que es el creador del cielo y de la tierra, de todo lo que en ella habita y de todo lo que en el futuro será. Y él nos va a traer un mensaje que se llama Doctrina Profética del Arrebatamiento. Y él empieza y esto es para la iglesia neotestamentaria, esto no es para otra iglesia. La iglesia del tercer día somos nosotros, que somos la iglesia de Filadelfia, que se funda después del 1948 en adelante. Por lo tanto, nosotros somos la iglesia que recibimos esa promesa, la promesa del levantamiento, de irnos vivos al cielo. Amén. Amén. Agárrela, porque eso es para lo que estamos aquí. Y fíjate que él empieza este mensaje, lo empieza de esta manera, con Apocalipsis 3:10, versículo 10, capítulo 3, versículos 10 y el 11. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque hemos combatido al enemigo a través de la palabra y hemos resistido al enemigo con la palabra. Por lo tanto, hemos tenido paciencia para resistir al enemigo. Él nos promete que Él también nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué es lo que va a probar? Que Él cumple su palabra. Le probará a los otros que cumplió y nosotros seremos bendecidos en cumplimiento de esa palabra. Por lo tanto, en Apocalipsis 3:10, Él empieza en esta doctrina profética del arrebatamiento con una promesa de bendición para nuestra vida. Y el versículo 11 dice de esta manera, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. Quiere decir que Él te llamó, te seleccionó, te selló, te puso el Espíritu Santo y te mandó a hacer una corona allá arriba. Y esa corona tiene tu nombre. Quiere decir que si tú retienes lo que Él te ha dado, lo proteges con la palabra de Dios, viviendo por la palabra de Dios, como dije ahorita, con temor y temblor, pero con transparencia, porque la palabra se mantiene viva cuando tú eres transparente, cuando tú eres honesto, cuando tú eres sincero. Ahí es que se mantiene viva la palabra en tu ser. La corona que Él ya diseñó, que tiene tu nombre, sigue estando vigente. Porque esa es promesa de Él. Y Él la quiere cumplir en favor de nosotros. Quiere decir que esto es un mensaje contra toda la adversidad que viene para nuestra vida aquí en la tierra. Las ansiedades, los afanes de la vida, las inseguridades, todo esto atentan contra la fe que tú has puesto en Cristo. Pero como tú le creíste a Él, tú perseveras en la fe, entonces la corona que se te fue otorgada con tu nombre, que está en el cielo, sigue manteniendo vigencia tu nombre en ella. Porque ya está ahí, tiene tu nombre. Pero ¿de qué depende? De que nosotros, como valientes que somos, la arrebatemos a través de la fe y la perseverancia en la palabra de Dios. Porque Él te dice en Apocalipsis versículo 10, capítulo 3, te dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre la tierra. La prueba que ha de venir sobre la tierra la hemos estado discutiendo los martes, que es Apocalipsis. Él promete que nos va a permitir no vivir esa prueba tan grande que viene sobre los moradores de la tierra. ¿Por qué nos promete eso? Porque Él te llamó para ser bendecido. Él te llamó para que recibieras las bendiciones que ya Él creó desde antes de la fundación del mundo y que las puso a tu nombre como parte de herencia divina cuando te llamó y puso el Espíritu Santo ahí. Lo puso ahí para que ¿de qué? La adquiriéramos. Así que esto es un mensaje contra toda adversidad que se levante contra ti, porque por fe vivimos, no por vista, y por fe andamos, tampoco por vista. Quiere decir que si andamos por fe, no podemos permitir que las ansiedades, que los afanes de la vida,
que las circunstancias adversas que se levanten y las opiniones contrarias tengan efecto en la decisión que nosotros tomamos de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque si no ejercitamos la fe, no entramos en santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. Y ellos lo saben. Juan capítulo 6, versículo 51 dice: porque yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, que yo daré por la vida del mundo. Quiere decir que se refiere a todos los moradores del mundo. Cuando nosotros conocemos a Cristo, conocemos el verdadero amor, que es desconocido para el hombre hasta que conoce lo que es el sacrificio de la cruz del Calvario. Porque el amor verdadero, cimentado en los principios de la cruz, que es lo que ya casi no se predica en las iglesias, nos va a dar a nosotros seguridad, nos va a dar paz y nos va a dar salvación. Y con ellos vienen las añadiduras, que es lo primero que está mirando el hombre sobre la faz de la tierra. O sea que toda bienaventuranza que Dios tiene para nosotros, nos la va a otorgar cuando el principio de nosotros está correctamente cimentada en lo que es la cruz del Calvario. Porque ese es el orden. Y dígame usted si no es necesario el orden. ¿Podrá usted construir el techo de una casa sin haberle puesto viga y zapata? Imposible, ¿verdad? Usted tiene que tirar la viga, primero la zapata, después vienen las columnas y después las vigas. Y después tira el techo. Ese es el orden. No puede tirar el techo sin haber puesto zapatas, ni columnas, ni vigas. Entonces Dios quiere que hagamos una zapata profunda para construir columnas y después vigas, cimentado en lo que es la cruz del Calvario. Si usted analiza la forma de la cruz, usted se va a dar cuenta que ahí está la constitución del reino cimentada en la estructura de la cruz. Estamos aquí. De la cruz. La cruz no se puede mantener en pie si no tiene viga y zapata. ¿Podrá usted, sin tener viga y zapata del fundamento de la verdad, caminar en el Evangelio? De ninguna manera. Usted nunca va a llegar a caminar en el Evangelio si no tiene la zapata, si no tiene la columna y si no tiene las vigas. ¿Sabe por qué? Porque la zapata, las vigas y la columna constituyen lo que se llama compromiso. Para tú constituir un compromiso tienes que tener viga, zapata y columna. Y entonces después tiras el techo. Pero si no tienes compromiso, no puedes hacer nada. Sin embargo, el mundo quiere decirte que aunque no tengas compromiso, Dios te dé las añadiduras. Las añadiduras son las cosas materiales. Y por eso es que el mundo anda al revés. Porque construye mal las cosas. Pero eso lo hace con un propósito de que tú no recibas las bendiciones que Dios tiene, porque para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros, tienes que seguir el orden de Él. Entonces el mundo te quiere enseñar todo lo contrario, alterarle el orden para que después pidas las añadiduras y te arrepientas porque si tantos años en el Evangelio y no recibo nada, y no echo para adelante, y no un pasito para adelante y doy 3 para atrás, para que te canse. Porque el mundo se encarga de equivocarte, de enseñarte una doctrina equivocada. Sin embargo, si no tienes fundamento, no tienes la capacidad para formar una cruz en tu vida. Y si no formas la cruz, no tienes fundamento. Y si no tienes fundamento, no tienes zapata, no tienes viga, ni tienes columna. ¿Qué vas a construir? Nada. No puedes construir nada porque cuando empiezas a construirla todo se va a colapsar con el primer terremoto que da. Con el primer vibración o movimiento telúrico todo se cae. Y aún así, que es la mentira que la gente está escuchando, tienes que tener entre medio unas estacas. Unas estacas que crucen de lado a lado para evitar que se desvíe la columna para un lado o para otro. Esos son los atalayas. Los atalayas del pueblo son los intercesores. Son los que dicen lo que viene mal para corregirlo y la gente se opone a corregirlo. ¿Por qué se opone? Porque no tiene fundamento. Y cuando tiene fundamento, ¿dónde va el atalaya a agarrar el tornillo para evitar que el movimiento telúrico tumbe el armazón de la cruz? En el fundamento. Yo no puedo poner algo que sostenga esta columna que se vaya para allá, ni para allá, ni para allá, ni para acá, si yo no tengo la columna en el medio.
Yo necesito que esa columna esté firme para entonces yo ponerle una estaquita por los lados para aguantarla. Que cuando venga la vibración ella no se suelte. Que es lo mismo que hacen esos tornillos que no se ven, que allí se ven. Para que no se vaya la columna para el lado y lado. Pero si no tiene fundamento, ¿de dónde te vas a agarrar? Vas a creer la mentira que te dice otro. Y cuando crees la mentira, no tiene fundamento, te vas al piso. ¿Lo están viendo o no? Eso es así. Porque entonces Dios no puede crear la visión del reino a la dirección correcta, en el tiempo correcto y en la forma correcta. Porque te estás desviando a conceptos equivocados que el mundo te quiere enseñar para tergiversar la manera de Cristo. Por eso fíjate que el versículo 51 de Juan capítulo 6 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por vida al mundo. Pero que ese pan, ese cuerpo, tiene todo lo necesario para crear el fundamento. Porque aunque materialmente usted ve una muerte, lo que significó esa muerte tiene un fundamento para entender todo lo demás que significa el amor de Cristo. De manera que ese amor sacrificial que Él hizo por nosotros, cualquiera que nosotros hagamos por Él, siguiéndole la palabra, nunca será demasiado grande. Y eso significa que usted no se va a quejar de lo que Dios quiere hacer en su vida para llevarlo a una dimensión superior. Y esto es importante, porque si no, con cualquier ventarrón, usted se va al piso, empieza a llorar en una esquina y no cumple el propósito de Dios en la vida. Entonces, la doctrina profética del arrebatamiento la echa a un lado cuando tiene una grande bendición que la está echando para el lado por falta de conocimiento de la verdad. El mundo se va a encargar de levantar gente para equivocarlo. El mundo se va a encargar de ponerle y abonarle gente que la saquen de la palabra para que usted caiga en la mentira y desvíe su mirada a Jesús. Usted tiene que tener cuidado, porque estamos en esa época que se llama apostasía. Y esa época está corriendo actualmente con el propósito de ¿qué? De disgregar los hijos de Cristo del mismo cuerpo de Cristo, dividirlo. Ese es el propósito, porque el que divide gana la pelea. ¿Por qué gana la pelea? Porque logra romper el cuerpo de Cristo, logra romper las bendiciones que tiene para su vida y como consecuencia usted se desvincula de la visión real del reino y empieza a hablar contra los principios, empieza a pelear contra las cosas que se están haciendo y se va a disgustar de todo y todo se convierte en una crítica. Jesús no criticaba a sus discípulos, pero le enseñaban que era necesario que obedecieran. ¿Qué? La palabra. Eso es lo que él hacía. Él no contendía con los discípulos, él obedezca mi palabra. Y a consecuencia de obedecer la palabra, ellos se daban cuenta del error que estaban. Pero obedecían la palabra, que es el primer mandato. Así que cuando Jesús nos da esto, nos da todo lo que tiene para que nosotros no le rechacemos a Él. Y que por el contrario cojamos las bendiciones o regalos que Él preparó para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos preparamos caminando en su verdad a recibir esas bendiciones. Porque tenemos una herencia inmarcesible de los santos, la cual ya tenemos derecho, pero hay una clave para recoger esa herencia, hay una clave para recoger esas bendiciones. ¿Cuál es? Que obedezcamos su palabra como es su palabra. No es la manera que nos gustaría. ¿Por qué? Porque entonces la gente empieza a escoger, a mí me gusta esto, pero no me gusta aquello, a mí me gusta esto, pero no me gusta lo otro. Y cuando viene a ver, estás en total desobediencia. Esa es la naturaleza carnal. Pero la naturaleza divina de Dios nos enseña a someternos a la obediencia a lo que Él quiere que hagamos. Y cuando nos sometemos a la obediencia a lo que Él quiere que hagamos, entonces vienen las bendiciones. Porque ya entonces tú no tienes que pelear la batalla, Él la pelea por ti. Que es lo que tenemos que aprender. Así que cuando vengan las ansiedades, los miedos, las angustias, la desesperanza, no te pongas afanoso y dile a Dios del cielo: esto no es mío, yo no lo recibo en el nombre de Jesús y yo le creo a Dios. Cuando decimos esa palabra y no le decimos sí a la circunstancia porque tengo miedo, porque voy a perder aquello, voy a perder lo otro, entonces dejas de creerle a Dios. Y si dejas de creerle a Dios, tú vas a entregar todas las bendiciones que Dios te dio a las tinieblas. Porque no le has creído a Dios. No tienes fe. Y si no tienes fe, es imposible que puedas agradar a Dios. Así que cuando estas cosas vengan, tú le dices que esto no tiene parte ni suerte contigo.
y tú le has creído a Dios, lo reprende y lo echas fuera en el nombre de Jesús. Porque tú le vas a decir, yo conocí el amor del Padre y con ello viene sobre mí la paz tuya y la seguridad que yo tengo para salvación y vida eterna. Y cuando tú entiendes esa realidad y vives por esa realidad, entonces el enemigo sabe que no tiene parte ni suerte contigo. Ustedes saben que para llegar aquí a recibir los mensajes, a recibir las enseñanzas, a recibir las clases, tienen una batalla. Tienen una batalla todo el mundo por llegar. Eso es así. ¿Por qué usted cree que eso es así? Porque se oponen a que usted pelee por lo que Dios ya le puso en su mano. Por eso él dice, puesto que han peleado la buena batalla en la paciencia, han guardado mi palabra en la paciencia, yo les guardaré de la prueba que ha de venir. Apocalipsis 3:10, capítulo 3, versículo 10. Te lo está diciendo de esa manera para que tú entiendas que yo sé por lo que tú estás pasando. Pero más grandes cosas de las que tú estás pasando, yo las pasé y decidí morir en la cruz del Calvario. Y él le dijo a Dios, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ahora le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le dijo Jesús. Quiere decir que cuando Él te envía ese mensaje en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, te está diciendo que yo sé por lo que tú vas a pasar. Pero más adelante te explica también que estés tranquilo porque has vencido. Él venció el mundo y así mismo tú también vencerás el mundo. Porque has guardado su palabra. Mateo 24, capítulo 40 y 41 te lo dice de la manera. Y te lo está diciendo de manera que entiendas que el regalo que te doy, no todo el mundo lo va a atesorar, no todo el mundo lo va a tener. Y te lo dice de esta manera, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y el versículo 42 te dice de esta manera, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Esto nos habla de una seguridad en Dios cuando estamos caminando en su palabra. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que Él te guardará de la prueba de la hora que ha de venir sobre el mundo. Pero también te está diciendo que cuando camines en esa seguridad, todas las cosas que han de venir a ti, contrarias a ti, también tú las vencerás. Y si las vencerás, las vas a vencer porque Él ya la venció. Confíate en mí, pues yo he vencido al mundo. Y si Él está contigo y Él venció al mundo, Él te está diciendo que juntamente contigo Él está para que tú también venzas al mundo. Esa disposición de credibilidad nos da un sostén de fe para el cumplimiento de su palabra profética en nosotros. Pero tenemos que refrescarnos en la mente todos los días esto. ¿Para qué? Para que no sucumbamos ante las presiones de este mundo. Si nosotros sucumbimos, cedemos a las presiones de este mundo, ¿y cómo cedemos? Cogiéndole miedo, llenándonos de afán, llenándonos de ansiedades, llenándonos de angustia, llenándonos de depresiones, llenándonos de frustraciones. Entonces estamos cediendo al mundo. ¿Por qué? Porque le estamos creyendo más a las circunstancias que estamos viendo con nuestros ojos que la fe que hemos puesto en la cruz del Calvario. Entonces, si empezamos a creerle más a las circunstancias y a lo que vemos que a la cruz del Calvario, entonces la promesa profética del levantamiento del cuerpo de Cristo no la vas a ver. Por eso tienes que creerlo en confianza. Porque esto nos habla de una seguridad en Dios cuando caminamos en su palabra. Acuérdese que obedecer es igual a fe. Y por lo tanto la voluntad tuya debe ser la voluntad del Padre que está revelada en la palabra. Está revelada en esta palabra ¿para qué? Para que la atesoremos, la agarremos. El éxito de cada uno de nosotros va a depender de buscar hacer la voluntad del Dios vivo para vivir en fe por su palabra. Si nosotros buscamos la palabra de Dios revelada aquí, caminamos en esa fe, creamos un compromiso de la verdad, no importa las circunstancias prevalecientes, vamos siempre a buscar la presencia de Dios. Usted va a venir siempre al culto, va a venir a los estudios y difícilmente usted se va a quedar atrás. ¿Por qué? Porque usted ha cimentado un compromiso con un Cristo vivo.
Y el Cristo vivo funciona en su vida, otorgándole a usted lo que se llama un redarguir, una necesidad de buscar la verdad. Y cuando eso existe dentro de usted, usted se levanta con denuedo a buscar esa verdad, usted no llega tarde. Usted busca prepararse temprano para venir aquí. Usted no tiene problema en lo que tenga que dejar de hacer para llegar a tiempo aquí. Y eso es parte fundamental de un creyente. Mi día empieza a las 3 de la mañana y no trabajo en Suiza Dairy, como el copastor. Pero a esa hora empieza. ¿Por qué empieza esa hora? Porque la preparación con Dios tiene que empezar desde esta hora. Y usted lo puede hacer más tardecito, pero lo tiene que hacer. Porque tiene que prepararse para lo que va a enfrentar. Si es que a las 7 de la mañana cuando sale de su casa tiene una goma vacía, créame que Él se lo va a decir a usted. Para que la vaya y la arregle y llegue a tiempo. Y si va a haber tapón en la Kennedy, pues te vas por el otro lado para que llegues a tiempo. Él te lo va a decir también. Pero le buscaste el roto temprano para que te informara lo que tú ibas a hacer en el día. Entregaste ese día a Él. O empezaste a lo loco, a afeitarte y salir a lo loco, bañarte y ir por ahí para abajo como desorganizadamente. Como si fuera un piloto automático. Ahí es que está el detalle de esto. Cuando tú tienes un compromiso, es como cuando tú tienes una novia que tú te acicalas bien chévere y te perfumas y te vistes chévere y los zapatos que estén bien brillositos y la correa que se vea bien y la camisa que me quede. ¿Para qué? Para llegar y verme bien. ¿Por qué? Porque tú tienes un compromiso, tú tienes un propósito, tú tienes un deseo de agradar. Es lo mismo que tenemos que tener nosotros para con Dios. Un deseo de agradarle a Él, de vivir por Él y para Él. Ese es el deseo que tenemos que tener en nuestro corazón. Otro domingo, yo voy a ir porque mi mujer me lleva. Porque los nenes me llevan. Por el que dirán. No hagas eso. Porque Dios lo está viendo. Tienes que ir porque hay un deseo genuino de tu propia salvación. Es tu salvación. No es la de nadie, es la tuya de cada uno de nosotros. La palabra te está diciendo, y empezó con una promesa, unos serán tomados y otros serán dejados. Porque eso va a depender del compromiso que tú tengas con Dios. Va a depender de cómo tú cumpliste con Dios. Va a depender de lo que tú creíste por Dios. Va a depender de lo que tú hablabas, pensabas y decías y hacías. De eso va a depender. Porque tu éxito va a depender de la voluntad rendida a Dios y caminar por su verdad. La pregunta que se nos cae de la mata, ¿sometes tú tus planes en el aquí, en el ahora y en el futuro a la voluntad de Dios? Muchos hacen las cosas y después se las cuentan a Dios y cometen los errores y quieren que Dios los arregle. Si se te ha dicho que primero le consultes y esperes la decisión de Él. ¿Por qué tomas la decisión antes y después ora para que Dios corrija los problemas? ¿Sabes qué va a hacer Dios? Que vivas las consecuencias de tu error para que aprendas a no volverlo a cometer. Tenemos que aprender, hermano. Hay una sola forma de tener un ojo bueno para ver las cosas correctamente. Y es cuando tu alma está alumbrada por la luz de Cristo. Si tu alma está alumbrada por la cruz de Cristo, por la luz de Cristo, tu alma está alumbrada por la luz de Cristo, entonces tú tienes un ojo bueno para ver las cosas. Si tu alma no está alumbrada por la cruz de Cristo, no vas a tener un ojo bueno, sino que vas a estar acusando a otra gente de esto, aquello y lo otro. Y es más fácil sacar y echarle culpa a otro que tú mismo taladrarte a ver por qué tú no estás viendo bien las cosas. Nadie puede ver bien las cosas si no la ve desde el punto de vista de Cristo. Y para verlo desde el punto de vista de Cristo, tiene que verlo a la luz de la palabra de Dios. Si no usamos la palabra de Dios, la alma de nosotros no está alumbrada. Y entonces lo que nos vamos a estar quejando va a ser de las cosas que el hombre ve, no las que Cristo ve. ¿Se da cuenta? Entonces nuestra visión es corta, es miope y engañosa. Pero si miramos las cosas a la luz de la palabra de Dios, nuestra alma va a estar alumbrada. Entonces tenemos visión del reino. Y la visión del reino es la que nos va a dar a nosotros la corrección. Por esto es importante que nosotros practiquemos esto y nos llenemos de la palabra
para poder ver las cosas como Él las ve y hablarlas como Él las habla. Ahora bien, ¿cómo se logra esto? Porque ya podemos entender que eso se puede lograr. Ahora, ¿cómo lo logramos? Sencillamente volvemos a la palabra original, con un compromiso. Un compromiso personal con Dios. Y esto nos va a llevar a dar frutos apacibles de justicia y de salvación. ¿Cómo nosotros adquirimos ese compromiso? Con el deseo del corazón. Llenándonos de la palabra todos los días, conociendo esta palabra todos los días, leyéndola para que Dios revele el propósito nuestro a través de ella. Con esta palabra vamos a conocer la voluntad del Padre para nuestra vida. Cuando nosotros conocemos la verdad de esta palabra para nuestra vida, nosotros automáticamente entramos en un compromiso, porque nos hemos dado cuenta entonces lo que vale esta palabra para nuestra vida. Esta palabra tiene el diseño original para funcionar en nosotros. Si nosotros no conocemos este diseño a través de la palabra para nosotros, ¿cómo nosotros vamos a tener un compromiso con Dios? Nunca lo vamos a tener. Usted lo va a desear hacer, pero no lo va a tener. Porque una cosa es desearlo y otra cosa es hacerlo. Usted lo hace cuando usted lo reconoce de verdad. Cuando usted reconoce que sin Él nos morimos de verdad. Ahí es donde usted hace el compromiso. Cuando usted reconoce que sin este compromiso de Cristo nos morimos porque es muerte espiritual y eventualmente la material vendrá. Entonces usted se da cuenta, espérate, yo le voy a dar prioridad a lo que prioridad merece. Y usted se va a meter con Dios como tiene que ser y usted va a adquirir un compromiso real. Y en la medida y forma que usted adquiere ese compromiso, Él cumple contigo todo lo que tiene para tu vida. El mundo te va a decir, pero tú coges todos los domingos para la iglesia, y tú coges todos los martes, y vas los jueves, y a veces vas hasta los viernes, ¿y qué es eso? Y los miércoles, todos los días. ¿Y qué vamos a hacer nosotros sin Él? ¿Y a dónde iremos nosotros? Uno de los discípulos se zafó y le dijo eso. Y se lo dijo a alguien que era violento, Pedro. ¿Y qué le dijo él? La puerta está abierta. Y Pedro reaccionó y dijo, ¿y a dónde iremos nosotros si no a ti? Tú solamente tienes palabra de vida. Se dio cuenta de que Pedro necesitaba un compromiso con Jesús. Se dio cuenta que solamente en Él había salvación y vida eterna. Se dio cuenta de que en Él sí verdaderamente había lo que Él necesitaba. Y nosotros necesitamos sacudirnos y reconocer esa verdad en nuestra vida. Y meternos con Dios de verdad. Porque estamos en un tiempo de apostasía, como les dije ahorita, y es un tiempo que te va a tratar de sacar de la iglesia como de lugar, ya sea con ideas contrarias, ya sea con visiones de hombres, se va a inventar lo que sea por sacarte del evangelio, para que te aparte. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es que en esta recta final que estamos viviendo, no consigas la salvación por lo cual tú has vivido toda esta vida. Entonces Él sabe que viene un arrebatamiento. Él sabe que vamos a ser levantados. Y si Él logra sacarte por alguna de las otras cosas que tú has creído la mentira como verdad, sabes que pierdes la salvación. Porque la iglesia neotestamentaria es la iglesia que más difícil le va a ser para ser levantada. Porque los que se mueren en Cristo ahora se mueren y magníficos, se van salvos. Pero los que nos vamos vivos nos toca vivir una vida bastante difícil. Porque tenemos que combatir la inmundicia de este mundo. Incluyendo, tenemos que combatir a veces a nuestros propios hermanos que nos quieren decir algo contrario a esta misma palabra. Tenemos que combatirla. ¿Y cómo lo combatimos? Siguiendo la palabra, aquí como está. Por eso es que es difícil. La gente tiene las bendiciones en las narices y no las ve. ¿Por qué? Porque viene una viga que eclipsa la visión del reino. Y al eclipsar la visión del reino, ¿cuál es la que se fijan? En la visión del hombre. Y en la visión del hombre, Dios no está. Y hay que visualizar esto correctamente.
Así que con tu compromiso formal con Dios es necesario que lo ejecutes todos los días. Porque esto es lo que te va a llevar a rendir frutos apacibles de justicia en tu vida y de salvación para vida eterna. Fíjate que Mateo 7:21 te lo dice de esta manera. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre, de mi Padre, que está en los cielos. Te lo está diciendo claro. Lo leemos muy rápido y no nos damos cuenta. Sino es que hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos significa que el contenido de esta palabra que Él la inspiró a través de los hijos de Él que vivieron en esta época es para que nosotros andemos tras ese cumplimiento de la palabra en nuestra vida. Y si nosotros no andamos tras el cumplimiento de esa palabra, hermano, ¿para qué hemos vivido? ¿Qué sentido tiene? Vivimos para una casa, vivimos para comprar buenos carros, vivimos para tener un par de monedas en el banco. ¿Para qué hemos vivido? Lo que hemos hecho es existir. Analícelo bien. Y yo no tengo nada en contra de la riqueza. No vaya a creer que estoy predicando contra eso. Nada que ver. Estoy predicando de que usted tenga un compromiso formal con aquel que tiene vida eterna para su vida y salvación. Es bueno vivir bien. Y a todos nos gusta y debemos, y a Dios anhela que vivamos bien. Porque en su palabra lo dice. Pero eso no es lo primero. Lo primero es un compromiso con Él. Eso es una añadidura que está puesto para lo último. Pero si nosotros no tenemos el compromiso con Él, y lo que se fija el mundo es lo que te quiere imponer las añadiduras, entonces nos vamos a caer del compromiso con Él. Por eso es que en Lucas, capítulo 13, versículo 23 al 24 te dice, y el 23 dice, Jesús le dijo a alguien, son pocos los que se salvan, los discípulos. Y Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué es la puerta angosta? La puerta angosta significa el compromiso que tú tienes conmigo. El compromiso de formalidad que tú tienes conmigo te va a hacer que caminar por la puerta angosta. No es que la puerta es apretada, es que pocos formalizan el compromiso con Él. Esa es la puerta angosta. La gente piensa, que es porque son poquitos. Sí, porque son poquitos los que quieren formalizar el compromiso con Él. Son pocos los que están comprometidos con Él. Y nosotros sabemos que en la iglesia neotestamentaria, que somos nosotros, tenemos que formalizar ese compromiso para mantenernos unánimemente juntos, para poder vencer el gran mal que viene sobre el mundo entero. Tú y yo no vamos a estar perjudicados en nada, al contrario, vamos a ser bendecidos. Pero tenemos que caminar en ese compromiso para que seamos bendecidos. ¿Cómo en medio de la adversidad económica tú vas a vivir bien si tú no le has creído a Él? ¿Cómo en medio de la adversidad tú vas a preocuparte afanosamente con ansiedades y miedos para que entonces Él pueda bendecirte? Le está diciendo todo lo contrario. ¿Tienes miedo? ¿Tienes inseguridades? Pues entonces no le estás creyendo a Él. ¿Cómo Él va a pelear la batalla por ti y te va a bendecir si tú has tenido miedo? Le estás diciendo que es mentira. ¿Me hago explicar? Pero cuando tú le dices, no es por vista, no es lo que yo mire, no es lo que yo leí en el periódico, no es lo que me dijeron, es lo que yo he creído. Tú caminas en esa bendición. Pero es que no hay trabajo. Dios te va a dar trabajo. Pero es que no hay cliente. Dios te va a traer clientes. Pero es que la situación económica de nadie compra. Dios va a traer el comprador con el dinero. ¿En qué Dios tú has creído entonces? Porque vuelves a pensar en el intelecto. Por eso Él te dice, es necesario que entres por la puerta estrecha. La puerta estrecha es donde ya tú no razonas y Él te guía. Tú entregas tu voluntad a Él y caminas en su voluntad y Él hace el camino. Pero teniendo un entendimiento de esto es que se realiza. Porque todo se gesta primero en nuestra mente y corazón y después se realiza en el mundo material. Cuando nosotros hemos creído esto en nuestro corazón y caminamos en su verdad, las cosas se reestructuran. Pero si no lo hemos creído, ¿cómo usted lo va a estructurar? Entonces usted va a ver que usted no tiene compromiso con el Señor.
Ah, pero es que me surgieron 20 cosas y tuve que hacer esto, aquello y lo otro. Y eso es primero que Dios. Sí, porque si aquellas cosas te van a comprar la salvación, pues está bien. Pero no te la van a comprar. Ni te la pueden dar. Pero las usa el enemigo para sacarte del propósito que tiene. Depende de lo que tú has creído. Depende de lo que tú has decidido. Depende de lo que tú quieres hacer. La puerta estrecha o la puerta ancha. La puerta ancha entra todo el mundo. Pero no todo aquel que me dice Señor, Señor, obtendrá la salvación. ¿Por qué? Porque no me ha reconocido a mí primero. Entonces cuando venga ese momento, queremos que Él nos reconozca. Pero si tú no tienes un compromiso con Él, ¿por qué tú quieres exigirle a Él? Porque vienes a la iglesia todos los domingos. Porque diezma y ofrenda. ¿De qué estamos hablando? Entonces se trata de compromiso con el corazón del Padre en tu corazón. Se trata de actitudes correctas. No porque la lees la palabra y me la sé de memoria, es porque la ejecutas a sí mismo. Que cuando venga el semejante, lo trates igual que como tratarías tu hijo. Que cuando venga el vecino que te chocó el carro y no te dijo nada, porque vino borracho a las 3 de la mañana, tú le digas, varón, mira, yo creo que anoche estaba un poquito borrachito y no viste lo que pasó. No vengas a acusarlo sin habérselo dicho antes. Pero para eso hay que tener madurez y compromiso. Porque es más fácil sacar y disparar de la baqueta que obedecer la palabra de Dios. Es algo que tenemos que aprender. Él nos está enseñando que la puerta estrecha es por donde Él quiere que entremos para bien de nosotros. Él nos llama a ser dignos. ¿Ser dignos de quién? De Él. Por lo tanto, resistir al mundo y los que en ellos habitan. En el momento actual que estamos viviendo, la iglesia está siendo perseguida. En Puerto Rico la iglesia está siendo perseguida y la iglesia no se está dando cuenta. ¿Por qué no se está dando cuenta? Porque no tienen compromiso. Ya hay pastores que ceden ante las presiones gubernamentales, políticas, sociales y económicas. Cuando Dios te llama a doblar solamente rodillas delante de Él. Y ya hay gente así aquí. Y en el mundo entero ni se cuente. ¿Cómo es posible eso? Porque no tienen compromiso. Porque no tienen compromiso. Pero el que tiene compromiso solamente dobla rodillas delante del Rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Y solamente en Él doblaremos las rodillas. Por eso usted me escucha. A Él solo veo, a Él solo escucho y solo a Él obedeceré. No me importa quién sea y cuando sea y donde sea. El que va a contrario a esta palabra no me interesa, seguinda. ¿Por qué? Porque yo tengo que responderle a un rey. No puedo manejar la palabra como a mí me parece, porque de Dios no proviene esa mentira. No es acomodar esto para que se vea más bonito. Es cumplir esta palabra como está, sin cambiarle una letra. Y así tiene que ser nuestra vida. Si nuestra vida no es así, hermano, estamos mal. Porque entonces cualquiera puede manejar nuestra vida. Y cualquiera no se llama Dios. El Dios bíblico es este que está aquí. No hay de otro. Fíjense que estamos pasando unos tiempos que tenemos que estar bien cimentados en el fundamento. Jesús dijo bien claro que el que pierda su vida por mí, la ganará. ¿Y de qué está hablando Él así? Él está hablando claramente de que cuando obedecemos los mandatos de Él, vamos a chocar con Titilimundo y casi todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Ganaremos la vida para Él. Porque a Él le pasó lo mismo. Entonces, cuando estas cosas nos estén pasando, debemos estar gozosos de que semejantemente Jesús pasó, pasamos nosotros. Entonces quiere decir que estamos en el camino correcto. Todas las sectas de aquella época chocaban con Jesús. Todas las sectas lo acusaron. Los mismos de Él lo clavaron en la cruz. Y nosotros tenemos que saber que los mismos de nosotros nos van a querer clavar en la cruz también. Criticándonos, hablando, deseando mal
orando contrario, algunos se van al espiritista a hacer trabajo de espiritismo, algunos falsifican cosas y mentiras, pero usted tiene que saber que en esa época es donde estamos viviendo. ¿Y dónde usted se va a sostener? Mirando al caballero de la cruz. No es acusando, no es quejándose, no es criticando, no es señalando, no. Yo hago lo que el Cristo de la gloria me dice que yo haga. Y quien no esté conforme a eso, no es mi amigo, no es mi hermano, no está lavado en la sangre de Cristo. Y oro porque la reciba. Pero no voy a ceder ante doctrinas falsas. Porque eso no es lo que Dios me pide en mi vida. Y te lo va a pedir a ti. Ancha es la puerta de perdición y estrecha la de bendición. Por eso, usted procure hacer lo que Él le dice que haga. Y tener las cosas como Él quiere que tú las hagas. Y caminar hacia esa verdad en todo momento. Porque hay mucha gente que le va a decir lo contrario. Usted viene, no, pues espera, perdóname. Déjame buscar a ver qué dice mi Biblia. Y no lea un capítulo, léase la Biblia completa. Porque la Biblia completa se confirma ella misma en todas sus partes. Y ahí usted va a saber quién está hablando la verdad y quién no está hablando la verdad. Porque el enemigo tiene una capacidad para tergiversar la palabra como usted ni siquiera imagina. Y hacerlo confundir. Pero una habilidad asombrosa. Así que tengamos en cuenta todo esto. Pero ¿sabes qué? Cuando tú sigues la verdad correctamente como está escrita, tú vas hacia la bendición. Y aquel que te critica, porque tú seguiste la correcta la palabra, y te critica con dimes y diretes y acusaciones falsas, ¿sabes qué? El que cae en maldición es el que te acusa. ¿Por qué? Porque no es contra ti que está peleando. No es contra la persona, es contra Dios. Porque tú decidiste seguir a Dios. Y como tú decidiste seguir a Dios, tú puedes estar tranquilo y paz. ¿Que vas a tener guerra? Sí vas a tener guerra. ¿Que vas a tener dimidirete? Sí vas a tener dimidirete. Pero tú vas a seguir mirándolo a Él. Y no te vas a despegar de Él. Si te despegas de la mirada de Dios y dejas de mirarlo, te vas a caer. Porque entonces no vas a poder caminar por la puerta estrecha, que es un filo finito de su verdad. Por eso Él la pone estrecha. Él desea que muchos caminen, pero estrecha significa dificultad. ¿Dificultad para qué? Como para con el mundo. Pero si nosotros seguimos mirándolo a Él, no hay tal dificultad, mas confiad en mí que yo he vencido al mundo. Y tú vencerás. Él te lo dice en la palabra. ¿Qué bendición tenemos aparte de la salvación? Buena pregunta. La respuesta está en Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Nos dice claramente. Vamos a buscarlo. Búsquenme ahí. Búsquenme ahí Colosenses capítulo 1. Búscala en tu Biblia, que la mía no aparece por aquí. Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Gracias. Capítulo 1, versículos 21 al 23. ¿Lo tenemos todo? Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en un cuerpo de carne por medio de la muerte, para que presentaros santos y sin mancha e inmarcesibles delante de Él. Y el 23 te dice, y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fíjate que el versículo 21, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Eso es exactamente lo que está pasando hoy en día. Cuando tú no tienes un compromiso, nuestra mente te dirige hacia las cosas de este mundo y pone en premura o en preeminencia o en primer lugar las cosas que no son del compromiso con Cristo. Y cualquier excusa es válida para tú no cumplir la palabra. Por eso la puerta es estrecha.
Porque cuando tú tienes compromiso, puedes rechazar las cosas de este mundo y le vas a seguir mirando a Él y vas a cumplir lo que Él dice en su palabra y vas a perseverar en su palabra. Y eso está por encima de todo. Pero cuando tú no tienes el compromiso, tu mente te va a llevar a las cosas de este mundo. Y fíjate, en su cuerpo de carne, el 23 dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Quiere decir que Él te está diciendo, en ese cuerpo pecaminoso, en ese cuerpo de muerte de carne, en ese cuerpo que lo que pide son las cosas de este mundo, yo te voy a santificar. En ese cuerpo pecaminoso yo voy a santificar la inmundicia que hay en ti. Quiere decir que Él va a limpiar la inmundicia que la carne pide para que camines en la santidad de Él. De tal manera que puedas caminar por el camino estrecho de salvación. ¿Qué es eso? Que has decidido tener un compromiso real con Él y a causa del compromiso que tú decidiste hacer con Él, tu espíritu y tu mente se ponen de acuerdo para que tu alma, limpiada una vez de toda la inmundicia, seas inmarcesible y limpio y santo, puedas cumplir en este cuerpo de carne pecaminoso la obra de Él en tu vida. ¿O no lo hizo Jesús cuando se entregó en la cruz del Calvario y lo clavaron? Lo clavaron allí, ¿verdad que sí? Él le dolía. Él resistió la carne. No se pase de mí. Si es posible, pasa esta copa de mí, ¿verdad? Pero no se haga que mi voluntad. Y Él lo dijo. O sea, esto está fuerte, tú sabes, pero no es mi voluntad, es la tuya. ¿Por qué? Porque tenía un compromiso. Y Él permite que a través del Espíritu Santo que opera en ti, tú puedas activar ese compromiso y dominar esa carne de pecado que está en ti para someterla a la obediencia del compromiso. ¿Por qué? Porque Él sabe que si no lo hacemos, entonces la doctrina profética del arrebatamiento no se cumplirá en nosotros. Necesitamos limpiarlo, necesitamos tener un compromiso con Él, necesitamos cumplir ese compromiso y que nos coja haciendo el bien. Esa es la iglesia que va levantada. Pero dime tú, si tú escuchas otras voces extrañas esta palabra, que te la pueden decir sutano, mengano, perencejo, o la escuches por la televisión, o la escuches por la radio, o la leas por la prensa, qué sé yo, donde sea, y te saca de esta verdad, porque tú no conoces esta verdad, porque no la estudias, entonces tú crees la mentira, y te saca del compromiso. Porque no te das cuenta que te están sacando del compromiso. Y cualquier excusa es buena. Cualquiera es válida. Y yo te pregunto, ¿cualquier excusa que tú me des será más importante que tu propia salvación? ¿Verdad que no? Dígame usted. ¿Verdad que no? ¿Y por qué lo hacemos? Le dejo ese interrogante sobre la mesa, para que sepamos qué importancia tiene el compromiso con Dios. Fíjate que Colosenses nos reconcilia con Cristo. Por lo tanto, cuando nos reconciliamos con Él en un compromiso real, estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Y tenemos autoridad para vencer a través del Espíritu Santo que opera en nosotros, pero previo a un compromiso que usted hizo con Dios. Cuando hacemos ese compromiso, entonces estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales a la diestra del Padre. Entonces podemos decir, sí, en este cuerpo pecaminoso, sí, en este cuerpo pecaminoso, pero que nos hemos reconciliado con Él. Le hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido, hemos decidido caminar con Él de verdad. El domingo pasado nos mostró cómo los huesos de nuestros pies están diseñados para caminar en su verdad, con 26 huesos. Y los 26 huesos estaban marcados en cada pie con el nombre de Yahvé, en el hebreo. Eso está poderoso. Desde que Él me dio eso, yo me he quedado con eso por dentro. ¿Cómo es que tú no puedes caminar con Dios si tu pie tiene el diseño de Dios? ¿Cómo es eso posible? Porque has puesto más atención a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Y eso ha podido más que el que te creó a ti. ¿Cómo es eso posible? Porque no tienes compromiso. Y el compromiso con Él es para siempre. No es un ratito sí, otros no. Si juntamente con ese compromiso Él te selló con su espíritu para darte regalos, esos son los dones. ¿Y para qué te los dio? Para darte sabiduría y conocimiento,
Pero ¿para qué propósito te dio sabiduría y conocimiento? Para que las bendiciones que Él preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, que los puso a ti, a tu nombre, cuando puso el Espíritu Santo, las pudieras obtener. Y entonces podamos desarrollar una intimidad con Él, donde Él te va a enseñar a desmantelar, desempacar todos los regalitos que Él te quiere dar. Pero si tú no entras en esa intimidad con Él, porque no tienes compromiso, no escuchas la voz de Él, ¿cómo vas a abrir los paquetitos? Si no sabes cómo hacerlo. Necesitas que Él te diga la clave. Necesitas intimar con Él. Si no intimas con Él, no recibes las instrucciones. Y es como yo le digo a usted, te doy la llave de ese carro que está ahí. Un Maserati, por ejemplo. Que yo ni sé operar los Maserati. ¿Y por dónde se entra? Si no tiene llave. Pues necesitas las instrucciones. Necesitas las instrucciones que se obtienen en intimidad con Dios. ¿Me hago explicar? Entonces, si esto es así, ¿por qué no tenemos el compromiso con Dios? Si Él lo que nos quiere dar a nosotros es bueno, agradable y perfecto. Lo sabemos, lo entendemos, lo decimos 1000 veces, pero no lo aplicamos. Entonces, ¿qué objeto tiene nuestra vida? Si Él te está diciendo, hazte esto así, así y así, porque vengo por mi pueblo así, 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 y el pueblo no se prepara. Y te está diciendo, prepárate porque el camino es estrecho. La puerta de entrada es estrecha, ancho el de perdición. Entonces, la gente no se da cuenta que si no tiene un compromiso, no solamente el camino es estrecho, sino que nunca lo va a ver porque no tiene la clave para poderlo ver. Necesita los ojos espirituales de la obediencia a la palabra de Dios para ver el camino estrecho por donde va a entrar. Si no, cualquier viento de doctrina equivocado te va a sacar del camino. Y eso es lo que está pasando en los últimos tiempos que estamos viviendo. Y seguirá pasando. Porque el enemigo se va a encargar de turbarte, de equivocarte, de cegarte, de dañar tu corazón, de dañar tu mente, de hacerte creer mentira y de que te enojes con Dios, como si Dios tuviera culpa de las cosas malas que tú haces. Pero se va a encargar de hacerlo. Porque Él sabe que esa es tu debilidad y por tu debilidad te va a atacar. Pero dice la palabra que cuando entregamos nuestra debilidad se perfecciona su poder. Así que nosotros entregamos nuestras debilidades para que sean poderosas en Cristo. Pero para hacer eso tiene que haber un compromiso. Si no hay un compromiso con Dios, nuestras debilidades no las podemos entregar. Entonces tú empiezas, no, esto es de Dios, esto no es de Dios. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Esto no es del Espíritu, esto es de la carne, esto es del hombre. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar si lo que tiene que juzgar es esa palabra? Juzga por la palabra. Juzga por la palabra. Ni siquiera por lo que yo digo. Búscate la palabra. Olvídate lo que te diga. Busca la palabra. Si lo que yo te digo no es por la palabra, entonces, pastor, venga acá. Vamos a hablar por la palabra. Y ahí lo discutimos. Tenemos que hacerlo así todo. No solamente yo, todos nosotros tenemos que hacerlo así. Porque eso es parte de lo que Dios nos llamó. A todos y cada uno de nosotros. Pero tenemos que hacerlo, ¿sabes por qué? Porque ese es el bien de nuestra salvación. Y si por alguna razón o motivo estamos aquí, es para nuestra salvación. No es de otra, no es de otra. Así que ese es parte del propósito de lo que tenemos que mirar. Mira, Efesios capítulo 2, versículo 7 dice de esta manera, y lo voy a leer, lo tengo aquí. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su poder, en su bondad, para con nosotros en Cristo. O sea que Él nos diseñó que en esa intimidad pudiéramos llegar a sentarnos en lugares celestiales con nuestro Creador y poder participar de la gracia en los siglos venideros. Gracia que es abundante. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En otras versiones dice, para que nadie se gloríe. Quiere decir que cuando nosotros obedecemos esta palabra, nosotros recibimos lo que Él diseñó desde el principio, que es nuestra salvación.
Si nosotros entendemos que esto es una realidad en nuestra vida, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué yo no tengo un compromiso formal como debería de ser con Dios? Es la pregunta. ¿Por qué yo no estoy buscando el rostro de Dios todos los días? ¿Por qué yo no quiero obedecer y me resisto a obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque desconozco la verdad de Él. ¿Por qué no puedo ver su verdad cuando está escrita en su palabra y formalizar lo que yo soy con Dios, así como Dios es conmigo? Si analizamos bien esto, nos damos cuenta muchas veces que nuestro compromiso no es tan formal como creemos nosotros. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Si cuando vienen las aflicciones nos doblan, entonces no hemos creído en Él. Si cuando viene la adversidad, nosotros decimos a la adversidad, ¿sabes qué? Estate quieta. Contra la adversidad voy en el nombre de Jesús y me mantengo firme en la palabra, haciendo lo que Él me manda hacer. Entonces tú tienes un compromiso verdaderamente con Él. De otra manera tienes compromiso con los hombres y no con Dios. O con el mundo y no con Dios. Es lo mismo los hombres y el mundo. Tenemos que preguntarnos, ¿obedezco yo más al mundo o obedezco más a Dios? ¿Qué yo estoy haciendo en mi vida? O me preocupo por el qué dirán, o me preocupo por lo que estén hablando, o me preocupo por lo que dice Dios que tengo que hacer. Es fuerte el mensaje, lo sé. Pero esa es la doctrina profética del arrebatamiento. Y nos confronta a todos, porque usted no es el único, a mí también. Pero yo tengo que decir la verdad, porque a mí me van a pedir cuenta por esto. Y me van a abrir el libro. ¿Lo dijiste como te lo dije? ¿O lo dijiste como a ti te parecía? ¿O lo dijiste para que te cayeran bien? ¿O para que tú caigas bien? Yo no puedo hacer eso, hermano. Yo tengo que ir con la verdad. La verdad es una, no tiene dos. Ni tiene una A, ni una B, ni una C. Es una nada más. Y no tiene sombra de variación. Y hoy yo quiero que usted reflexione, por favor, en esta palabra. Porque se trata de usted con el Señor. Como se trata de mí con el Señor, también se trata de usted con el Señor. No hay de otra. No podemos intercambiar estas cosas para vernos políticamente más bonitos. No podemos intercambiar aquellas cosas para que la iglesia esté llena de gente pasándole la mano al pecado. Nada que ver. Gloria a Dios, pues tenemos iglesia llena. Pero hay mucha gente que me ha dicho, si tú sigues esa palabra, la iglesia se va a vaciar. Y yo tengo que decirte, aunque me quede con uno predicando, gracias a Dios que no es el caso, porque aquí hay más de 100 personas. Yo necesito hablar la palabra como Él me la da. Porque cuando yo muera, yo tengo que rendir cuenta de lo que Él me dijo que hiciera. Yo quiero que usted entienda, por el bien suyo, que esta es la palabra cristocéntrica que usted necesita para su vida. Que esta es la palabra que usted necesita practicar para su vida. Que esta es la palabra que usted tiene que atesorar para su vida. Y no le estoy diciendo que va a ser fácil, pero sí le estoy diciendo que le asegura a usted la vida eterna con Cristo Jesús. Y si hay algo que se opone a esa verdad, entréguelo aquí hoy. Se lo entrega con la mano. Ni siquiera voy a orar general para que usted lo entregue con su mano. Porque el Espíritu Santo es el que lo tiene que escuchar. Y el Espíritu Santo es el que lo va a libertar. Y el Espíritu Santo es el que lo va a sanar. Y lo va a reconciliar con usted. Usted lo entrega y se acabó. Pero hágalo. Porque si no, siempre va a tener problemas para llegar a tiempo aquí. Problemas para leer la Biblia. Problemas para recibir la revelación de la palabra. Problemas en cuánta cosa va a hacer. ¿Por qué? Porque eso va a evitar que usted pueda vivir una vida fructificante en Cristo. Los frutos apacibles de justicia no los va a poder ver porque no los va a poder realizar porque el compromiso no se ha establecido. Yo no sé si ustedes tuvieron unos días aquí que estuvimos hablando antes de entrar al Apocalipsis, donde hay muchos que tienen sus ángeles amarrados. Están amarrados. ¿Por qué? Porque los han dejado morir por falta de intimidad con Dios. Y el enemigo se los ha atado por unos momentos. Y eso pasa en mucha gente. Pasa. Es que yo leo la palabra y no hay revelación. Es que yo no escucho la voz de Dios. Es que yo oro y no se mueve nada. Ese tiene problemas.
Porque son tratados. Muchos de ustedes estaban cuando yo di esa clase aquí. Y le expliqué. Pues tiene que romper con eso. Ah, porque yo no siento nada. Pues tú ándale tratado. Necesitas ser desatado. Porque eres un siervo de Dios lavado en la sangre de Jesús. Y necesitas recibir la unción del Espíritu de Dios. Si no la recibes, algo está pasando. Tienes que procurarlo. Tienes que saber qué es lo que está pasando. Es necesario. Porque Dios no ha cortado su brazo y sigue hablándole a su pueblo. Si tú no lo sientes, tú tienes que buscar dónde está el problema. Porque el problema no es de Dios, eres tú. No es de Dios, Dios es el mismo, no tiene sombra de variación. Es que tú tienes que trabajar con Él como persona. Y aquí estamos para eso, para alertarlo, para despertarlo, para sacudirlo, para que usted se intronice en esa palabra. Intime con Dios como tiene que ser. Amén. Vamos a levantarnos y orar por eso. Adoración, pase aquí, por favor. Vamos a orar y usted identifica dónde está su situación. Y le entrega ahí al Señor. Vamos a presentarnos en oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial. En esta mañana, Señor, venimos en acción de gracias con manos abiertas, reconociendo, Señor, que somos imperfectos, reconociendo, Señor, que en nuestra debilidad se perfecciona tu poder. Pero hoy, Señor, queremos prepararnos para caminar en tu verdad. Queremos, Señor, estar preparados como esas vírgenes que tenían aceite en sus lámparas. Y ese aceite en sus lámparas, Señor, aseguró que su llama estuviera encendida. Hoy nosotros semejantemente queremos que la llama encendida de nuestro Espíritu Santo se mantenga vigente. Porque esa llama que alumbra el camino por donde hemos de caminar nos hará ver dónde está la puerta estrecha que tú entregarás a los hijos para salvación y vida eterna. Hoy nosotros hemos reconocido, Señor, que tenemos fragilidades, que tenemos debilidades, que tenemos situaciones, Señor, que no son las mejores. Pero tú has prometido en tu palabra que tú nos enderezarás, que tú nos corregirás y que tú nos entregarás, Señor, la victoria. Hoy nosotros caminamos hacia esa verdad entregándote las cosas tal y como son. No las vamos a adorar, no vamos a pasar la mano al pecado, no vamos a decir que no tenemos problemas cuando tenemos problemas, no vamos a decir que estamos perfectos cuando no estamos perfectos, no vamos a decir que estamos limpios cuando no lo estamos. No vamos a negar, Señor, que nuestra mente se desvía a las cosas terrenales. No vamos a negar que a veces las amistades nos dañan, siendo tóxicas para nuestra vida y nos desvían de tu verdad. Eso es cierto y lo sabemos. Pero hoy venimos a entregarte todo para que tú nos estructures correctamente de tal manera que seamos obreros aprobados para cuando llegue la recta final de ese levantamiento, seamos parte de tu pueblo. Seamos parte del diseño original que tú hiciste para con cada uno de nosotros. De tal manera, Señor, que no quede ninguno de los que estamos aquí cuando llegue ese momento y nos vayamos juntamente contigo. Porque hemos decidido creerte a ti, caminar por ti y entregarte todas nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros pecados, nuestras cosas que a ti te desagradan. De tal manera que el sello puesto en la frente, Señor, cada vez sea más refulgente. El sello de la sangre del Cordero Inmolado cada vez sea más brillante, cada vez sea más claro, cada vez sea, Señor, visto a distancia. Y sabemos que se levantará el enemigo. Sabemos que ellos no van a querer que nosotros lo hagamos. Pero ¿sabes qué? Contigo lo haremos. Porque tú venciste las tinieblas. Tú venciste al mundo. Y tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y te hemos creído a ti, Señor, de que tú nos acompañarás y tú nos otorgarás la victoria, porque tu palabra lo dice, y tú nos guardarás de la gran miseria que ha de venir sobre este mundo. Tú lo dices en tu palabra, eso es una promesa. Apocalipsis 3, versículo 10. Y nosotros le hemos creído. Y te hablamos de esta promesa como está escrita en tu palabra para que tú te acuerdes de lo que tú nos enseñaste. Porque tú nos enseñaste eso. Y nosotros hemos vivido por tu palabra.
Y sabemos que tú eres el que sustenta todo y para ti son todas las cosas y por ellas subsisten. Así que hoy te entregamos lo que somos con nuestras debilidades, con nuestras fragilidades y tú nos fortalecerás para que el compromiso contigo se active de tal manera que jamás nunca nos apartemos de tu verdad y tu verdad sea nuestro norte y tu verdad sea el aliento de vida todos los días de nuestra vida. Hoy, Señor, venimos en acción de gracias, entendiendo y sabiendo que tú los haces mucho más excelsamente de lo que alcanza nuestra mente a pensar. Perdona nuestros errores, así como también nosotros perdonamos a los que nos han hecho daño. Mas otórganos, Señor, la salvación y el sello que pusiste en nosotros se haga cada día más brillante. De tal manera que cuando el ángel de Jehová ponga el dedo sobre nosotros, tengamos la marca del Cordero y seamos levantados, porque hemos crecido a la estatura de un varón perfecto en Cristo, Señor Jesús nuestro. Hemos orado. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor. Y vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señoras en esta mañana. Si alguna necesita oración por X o Y razón, pasen estos minutitos aquí al frente para orar por usted. Si no, pues seguimos con el programa de esta mañana.